Muy buenas tardes, bienvenidos a Se ha Dicho. Gracias como siempre por estar allí. Yo siempre entro con agradecimiento cada vez más porque de verdad me siento muy honrada, muy complacida, muy agradecida con sus mensajes, pero sobre todo comprometida porque definitivamente aún cuando estamos en la modalidad de Zoom, que no es un formato clásico para la televisión, aunque ya tenemos 2 años transitando o 1 año transitando por esta modalidad, la gente no solamente se ha acostumbrado, sino que todos los días ven el programa, la gente donde sea que esté habla sobre el programa. Yo el otro día estaba por la Vía de la Mariposa, la Cortada del Guayabo, por allí, y comprando unas plantas. Yo voy por allá a comprar plantas, nos encanta ahora el tema de sembrar maticas y todo eso, y nos dio muchísima hambre y nos paramos en una vía pública. Yo jamás me imaginé, ¿verdad? Se los digo con total humildad, que la gente allí en medio de ese pueblito en Miranda, en la vía pública, no me iba a reconocer, me trataron súper bien, miren, de verdad, gracias. Gracias por tanto cariño. Hasta una torta me regalaron y me comí una cachapa riquísima. Así que gracias por ese cariño, sé que les sirve todo lo que les digo desde acá, se los digo desde el corazón, se los digo con total y absoluta convicción de lo que estamos diciendo. Estoy convencida que un país se construye con ciudadanía y la ciudadanía se construye a través de este equilibrio entre derechos, deberes, valores y principios. Sigamos por ese camino porque ese es el camino más adecuado, no se distraigan con nada, todo lo demás es coyuntural. Los ciudadanos de bien vamos a trascender siempre a cualquier otra circunstancia. Nuestro correo electrónico shdteleven@gmail.com, shdteleven@gmail.com. Si quiere escribir un directo al correo, a la cuenta de Instagram, es @sedicho_televen, y también me pueden escribir en mi cuenta @monifernández con una Z y con una S. Si quiere estar públicamente en el programa, como los casos que vamos a tener el día de hoy, así que vamos a comenzar con el primero. Bien, Juan Marcano, buenas tardes, Juan, desde la ciudad de Caracas. ¿Cómo le va, Juan? Bienvenido. Gracias, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Cuénteme, Juan, ¿qué lo trae hasta Se ha Dicho? ¿Qué pasó? Doctora, hace 4 años, el 15 de marzo del 2017, tuve un accidente laboral en la empresa donde trabajé por 12 años, el cual fue un intento de robo y tuve ciertas lesiones en mi cuerpo. Tuve fractura de cráneo, de cara, costillas rotas, fractura en el Wow. brazo, doble ¿En fractura de qué, fémur, en qué trabajabas, Juan? en una empresa de transporte blindado. Ok. ¿Y tú qué cargo tenías dentro de la empresa? Chofer. Eras chofer del camión Sí, blindado. eso, chofer. ¿Y qué pasó? ¿Hay un robo? Venía un carro por detrás, nos chocaron varias veces, nos impactaron y venía un camión de frente y chocamos, el cual ahí fue donde sufrí todas las lesiones. Ok, Y que en definitiva sufres las lesiones es por el choque. sí, tengo un 14% de discapacidad según el informe de INSACEL. Ok, ¿qué tipo de incapacidad que te quedó? Más que todo lo que me dijo el doctor de INSACEL fueron por las lesiones de la pierna, las cicatrices que me quedaron en la cara y las Ok. lesiones del brazo. Ok, yo supongo que si tú estabas dentro de, lógicamente, tu jornada laboral, si ocurrió esto del otro vehículo que los estaba impactando para tratar de, supongo, de interrumpir el tránsito del camión blindado, supongo que eso fue público, que se hizo un levantamiento policial, que se hizo la participación a los entes públicos correspondientes. Sí, doctora, pero solamente por la parte de tránsito terrestre, ellos solamente hicieron un informe de que chocamos, más lo interno de la empresa, que hubo un intento de robo, eso lo solucionaron en la empresa internamente. Ahí no, a mí nunca me preguntaron, Juan, ¿qué pasó? O a mi otro compañero, Juan, ¿qué pasó? Nunca nos preguntaron nada. Ellos resumieron su relato y ya. Ok, a ver, es importante porque hay dos circunstancias, ¿sí? Independientemente del robo o no, si tú estabas dentro de tu trabajo, hay una presunción de que tu choque con el otro vehículo estuvo dentro de la responsabilidad del patrono, a menos que se demuestre que tú incumpliste con la normativa, que tú estás haciendo algo indebido, que estabas tomando, que tomaste una ruta que no era, que estabas fuera del horario, etcétera. Es decir, independientemente de si hay un robo o no hay un robo, el accidente de tránsito ocurrió y fue en el accidente de tránsito donde tú te lesionaste, ¿sí?
Hablo lo del robo porque de alguna manera, si solo queda el accidente de tránsito, siempre cabe la posibilidad de la empresa, aun y cuando, lo digo categóricamente, hay una responsabilidad objetiva de la empresa, es decir, siempre se va a presumir que la empresa es responsable de ese accidente laboral, a menos que demuestre lo contrario. Por eso quería ver si se había documentado realmente las dos cosas, porque si tú estás huyendo de alguien que te va a robar, que te está persiguiendo en un vehículo, sobre todo cuando hablamos de blindado, bueno, pudo ocurrir el accidente de tránsito, pero tenía un origen en esa persecución que tú me dices de alguna manera hubo de otro vehículo. No obstante, hubo un accidente. Mi pregunta es si la empresa participó entonces al INSACEL. Sí, doctor, el muchacho que estaba en el departamento de INSACEL en la empresa, ahí mismo al día siguiente me dicen mis familiares que fue para la clínica donde me atendieron, hizo el informe del accidente. Okay. Más, no, más todo que a nosotros nos robaron el armamento, nos robaron nuestros útiles personales, que si teléfono, cadena, eso nos lo robaron, porque el camión estaba vacío. Ahí no es la conclusión, el camión estaba vacío, no tenía dinero el camión. Nosotros fuimos para Puerto La Cruz, pero el compañero y yo que fuimos para Puerto La Cruz nunca nos habían mandado para allá, nunca, nunca. O sea, primera vez que íbamos para Puerto La Cruz. De cuando venimos de regreso, yo le digo al compañero, ahora cómo hacemos para irnos para Caracas, porque veníamos escoltando un camión y íbamos bien. Viniendo de regreso, que fue el accidente, yo le pregunto a él, ¿cómo hacemos para llegar para Caracas? Fue la parte chistosa, que él dice, bueno, cada vez que veo un aviso que dice Caracas, te metes por ahí, así llegamos a Caracas. Cuando llegamos a la troncal de Higuerote, está la carretera, la que llaman la autopista nueva y la carretera vieja. Yo no me sabía regresar por la autopista nueva. Le dije al compañero, vámonos por la troncal. Y ahí fue donde nos chocaron las personas que nos querían intentar de robar. ¿Y la empresa alegó que tú saliste de la ruta indicada para el viaje? No, doctora, porque en la empresa no hay como tal una ruta específica que nos tenemos que meter por tal sitio. Eso no existe. O sea, nosotros nos vamos por donde nosotros conozcamos, por así decirlo. Y más que la primera vez que íbamos por esa zona. A raíz de eso, cuando tengo el accidente, nos llevan a un ambulatorio en Cagua, por la troncal de Higuerote. Ahí me atienden, me hacen los primeros auxilios. De ahí me mandan para el hospital de Guatire. Ahí me succionan porque según mi compañero, que es el que me vio, yo venía botando sangre, venía ahogado. Ahí me succionan la sangre desde el pecho. Salí del hospital de Guatire, me llevaron para el seguro de Guarena, a lo mismo, venía ahogado, me succionaron. Y ahí venimos para el hospital en Petare y de ahí me atendieron. En ese momento llega mi jefe inmediato. Y los enfermeros del hospital le dicen a él, señor, si esas dos personas se quedan aquí en el hospital, se van a morir, porque no tenemos insumos, no tenemos nada aquí para atenderlo. Mi jefe llamó a su jefe inmediato y dijo, mira, Juan y el compañero están mal, ¿qué hacemos? Entonces el jefe inmediato de mi jefe viene y le dice, llévala para una clínica, la clínica más cercana que haya, porque lo tenemos que salvar. Y me llevan para la clínica. Ok, ahora pregunto algo. Independientemente de eso, que bueno, fue el auxilio de la empresa, etcétera, etcétera, ¿el accidente laboral como tal ya se calificó? Sí, doctora, yo tengo mi informe de INSACEL, todos los informes de INSACEL, como se lo pasé a usted por correo, tengo todo está establecido por INSACEL y dicen que sí fue un accidente laboral. Ok, ¿qué pasó contigo y la empresa después? Es decir, después que se califica el accidente laboral, o por lo menos después que ocurre el accidente, supongo que tú quedas de reposo y durante el tiempo de reposo se mantuvo la relación laboral. ¿En este momento hay o no hay relación laboral? No, doctora, yo negocié con la empresa el año pasado, el 2 de febrero del 2020. Y a raíz de ¿Qué negociaste? Negocié mi tiempo de servicio en la empresa. ¿Cuánto tiempo tenías trabajando en la empresa? 12 años. Imagínate tú, 12 años. Ok, déjame irme un momento al receso, Juan Marcano, para que sigamos determinando esto, porque si ya negociaste, quiero saber qué fue lo que quedó pendiente o cuál es tu reclamo hacia esta empresa, ¿sí? Enseguida estoy con ustedes, porque cuando el INSACEL toma una decisión con relación al accidente laboral
y determina además un tipo de incapacidad, en tu caso del 14%, él coloca una indemnización que le corresponde cumplirla al patrón. Se ha dicho. Bien, ya estoy de nuevo con ustedes. Está Juan Marcano desde la ciudad de Caracas con nosotros. Juan trabajó durante más de 12 años con una empresa de blindados, una empresa de seguridad, cosa que es un trabajo de riesgo, obviamente, porque quien trabaja con esto sabe que está expuesto a un riesgo en particular, donde además ustedes están autorizados a aportar armamento. Esto se ha autorizado por las instituciones públicas, tanto el Ministerio de Interior y Justicia como el Ministerio de la Defensa, que son los dos entes que se ocupan de la autorización de este tipo de actividades. Pero tuviste un accidente en el año 2017, pero tú me dices, Juan, que tú negociaste con la empresa tu salida en febrero del año pasado. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué negociaste? ¿Y qué te queda pendiente con la empresa? ¿Qué estás buscando ahora? Ok, doctora, yo negocié con la empresa mi tiempo de servicio y yo ella lo que le estoy reclamando a ellos porque ellos hicieron firmaron una carta de compromiso con la clínica donde duré 2 meses hospitalizado. Y me faltan todavía 3 operaciones. Una operación es quitarme el clavo de la pierna, otra operación es una lámina que tengo en el antebrazo derecho y unas prótesis de los dientes que perdí lastimosamente 3 dientes del accidente, de la fractura que tuve en la cara y la mandíbula. Y eso es lo que Pero estoy la reclamando a empresa ellos. te pagó, la empresa te pagó la indemnización que ordenó el INSACEL. No, ellos no me han pagado eso todavía. Y dentro de tu negociación, cuando decides irte de la empresa, tú no estableciste cuáles son o qué quedaba pendiente de tus derechos laborales con relación a la empresa. Sí, doctora, inclusive el jefe de personal de la empresa, al momento de yo negociar, me dice a mí, y olvídate de tus operaciones porque nosotros no te vamos a pagar nada. Eso me cayó a mí muy mal de momento, porque si yo, como yo le digo a todo el mundo, yo llegué a la empresa con un 100%, tengo que irme al 100% también. Claro, pero lo que hay que determinar acá, hasta qué punto, y eso tenemos que entenderlo, hasta qué punto la empresa debe o no debe asumir las operaciones posteriores producto del accidente laboral. Por eso te pregunto si de alguna manera la empresa cumplió con la decisión del IPSACEL de considerarse un accidente laboral con las consecuencias que eso conlleva para la empresa, que me imagino que allí en la misma decisión del IPSACEL tú tenías establecido el monto de retribución que la empresa debía darte por concepto del accidente laboral. ¿Eso se estableció? Sí, doctora, incluso con el abogado que me llevó un caso, él me ayudó a llevar un caso ante los tribunales laborales. Pero ahí Ajá. tenemos también tenemos 3 años esperando ahí. Pero tú llevaste a tribunales el accidente laboral. Sí, doctora, sí, Ok, o con sea el que monto de las operaciones. la empresa incumplió y supongo que tú estás demandando por incumplimiento de la decisión del IPSACEL o estás demandando por daños. O sea, ¿cuál es el objeto de la demanda? Por daños hacia mi persona, a las operaciones que me hacen falta, doctora, porque ellos firmaron un acuerdo con la clínica que se hacían cargo de todo del accidente, porque me sacaron de 2 hospitales y se hicieron cargo de todo, y todavía me faltan 2 operaciones todavía esenciales, que es el clavo de la pierna y una lámina que tengo en el brazo. Claro, pero fíjate algo, supongo que el acuerdo de pago al que llegaron con la clínica fue de los gastos ocasionados con ocasión del accidente en el momento en que tú estabas recibiendo la asistencia médica. Yo no creo que haya un acuerdo a futuro, porque en ese momento no se sabía que podía venir a futuro. Lógico, lo que tienes son secuelas claras de un accidente laboral, efectivamente. Tú tienes derecho a que la empresa te indemnice, efectivamente. Más allá del pago que ordena el INSACEL, más allá de tu liquidación y tus otros conceptos laborales que tú negociaste, sí efectivamente puede haber un daño que es producto del accidente laboral, de tal manera que cualquier consecuencia que exista posterior es con relación a ese accidente laboral. Pero el acuerdo con la clínica, yo supongo que fue un acuerdo monetario para pagar el monto que se había causado con relación a tu hospitalización, me imagino, ¿no? Sí, doctora, ellos pagaron toda la clínica, los gastos, el clavo, todo, pero también en los informes médicos del neurocirujano dice que tengo que ir a rehabilitación para lo del clavo y lo de los dientes. Eso todo lo hizo el informe médico que me dieron los doctores, que tenía que seguir con eso y ellos no se hicieron cargo de eso, la empresa.
¿Por qué terminas tu relación laboral con la empresa, independientemente de esto que queda como pendiente? Doctora, porque de que se me cumplió reposo, terminé el reposo, ellos me tenían sentado solamente cumpliendo horario, esperando que yo renunciara, que me aburriera, como dicen. Y me Ujú, tenían solamente cumpliendo horario nada más, en otro sitio que no era ni de mi cargo, en otro departamento, que es el ujú. departamento de guardia y custodia de la empresa. Me tenían ahí sentado en una silla y sin hacer nada todo el día. Ok, fíjate algo, Juan, tenemos que revisar cuál es el estatus de la demanda que tú presentaste, porque no lo conozco, o sea, la demanda se admitió, no se admitió, se citó a la empresa, ¿en qué fase está ese proceso? Estamos ahorita en el proceso, doctora, que estamos esperando la audiencia como Ok, tal. ok, Estamos ok, esperando audiencia para citar a la empresa para ver si se puede llegar a algún acuerdo. ok. Y allí en esa demanda de daños, tú colocaste los presupuestos de las operaciones, ¿cómo las sustentaste? Llevé los presupuestos de los doctores, los presupuestos de los materiales quirúrgicos, el presupuesto de la clínica, todo lo llevé, Mm. está todo bien especificado ahí, que el resumen, el buen resumen que hizo el abogado que me lleva el caso. Me hizo todo Ujú. eso bien, bien hecho y esperando que la citación para la empresa, para la audiencia. O sea que de alguna manera tú tienes encaminado tu caso. Sí, doctora. Ok, entonces si tienes encaminado tu caso, pues nos tocaría pues esperar la respuesta del tribunal con relación a la admisibilidad o no de los daños que estás pidiendo, porque lógicamente si te fuiste por la vía de daños son cosas distintas aun cuando se generen de la misma situación, ¿sí? Quiero que esto se entienda, porque cuando el INSACEL toma una decisión con relación al accidente laboral y determina además un tipo de incapacidad, en tu caso del 14%, él coloca una indemnización que le corresponde cumplirle al patrón. Una vez que el patrono cumple con esa indemnización, a los fines legales el patrono ha cumplido con la orden que le dio el ente público y cumplió con todos tus demás conceptos laborales, ¿sí? Lo que quiere decir que de alguna manera efectivamente lo único que te queda es la vía del daño, pero no siempre el tribunal admite la totalidad del daño en los términos que tú los planteaste. Por lo tanto, Juan, ojalá que el tribunal tome decisiones rápidamente, que se dé la audiencia y veas el monto del daño que se puede establecer, porque de resto tu reclamo hacia el patrono, por lo menos en la jurisdicción laboral, estaría completamente cumplido. Se habrían agotado los recursos que corresponden, siendo además que el TCJ tiene un monto sobre la regulación de los daños, ¿sí? Yo quiero ver la demanda, voy a suspender la solicitud a la aceptación de la solicitud por cuanto ya tú tienes un proceso que están dando y lo único que voy a pedir que el doctor Jaime Pirela revise el concepto de los daños que estás reclamando, un poco para ya asomarte por dónde podría ser la decisión del tribunal. ¿Está claro? Ok, doctora, gracias. Gracias, Juan. Se ha dicho. Vamos a esperar que Jaime lo revise. Este tema de los accidentes laborales siempre es interesante, pero hay que documentarlo muy bien y por eso hay que tener claro qué corresponde y qué no corresponde y sobre todo las distintas sentencias que ha tenido la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia. Me voy a receso ya y recibo el siguiente caso. En derecho, para que se reconozca que tú tienes una unión estable de hecho con el difunto, tú tienes que buscar una sentencia en un tribunal que se llama la merodeclarativa de unión estable de hecho. Se ha dicho. Bien, ya estoy de nuevo con ustedes y se incorpora desde el Tigre, en el estado Anzoátegui, Sendy Cordero. ¿Cómo está, Sendy? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, doctora. Bien. Gracias por la invitación. Bueno, a ti por estar acá. Cuéntame qué te trae hasta Se ha dicho, Sendy. ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres contar? Bueno, doctora, primeramente, bueno, darle las gracias por la atención, que hubo, fue rápida la atención de mi caso. Y bueno, mi caso es el siguiente, hace 12 años, perdón, 9 años, casi 9 años, yo quedé viuda, pues, o sea, de mi concubino. Él falleció en un accidente de tránsito. Nosotros adquirimos un inmueble, pero el, ¿cómo se llama? El El crédito fue título. asignado, Ajá. el crédito fue asignado a él. Ok. Luego de su fallecimiento se hicieron los trámites pues, correspondientes y se hizo también una declaración de únicos herederos, Uh-huh. donde yo consigné mi unión estable de hecho,
la partida de nacimiento de mi hijo y los requisitos que me piden por el tribunal, que me pedían por el tribunal. Ok, pero eso lo hiciste para hacer la declaración de únicos y universales herederos, ¿no? Exacto. Eso lo hice con ayuda de mi suegra en ese momento, con un sobrino de ella que nos estaba ayudando. Pero entonces yo consigné todos mis requisitos, ya me pidieron todos los requisitos, ok. Al cabo de que, bueno, después que se hizo todo eso en el 2013, ellos que me entregan la declaración de únicos herederos, él quedó, bueno, en la empresa donde él trabajaba anteriormente, le debían un fideicomiso. A tu concubino. Exacto. Ok. Yo fui a la empresa, llevé los únicos herederos, que era el requisito que me pedían, y entonces a los días me llaman y me dicen que yo no tengo ningún derecho, o sea, para pedir... Para recibirlo. Ajá. Y allí, bueno, es donde yo me doy cuenta de que, o sea, no estoy integrada en los únicos herederos, o sea, que solamente los menores que... Pero cuando a ti te entregan la declaración de únicos y universales herederos, porque eso te iba a preguntar, pero bueno, como aquí pasan tantas cosas que uno ya no sabe qué carrizo pasa, hay que decirlo así, porque todo el mundo a discrecionalidad hace lo que quiere con el derecho y eso no es así. Cuando tú me dices que tú pediste la declaración de únicos y universales herederos con tu constancia de unión estable de hecho, ya yo digo, bueno, caramba, esto así no se puede. Pero como cualquier cosa pasa, y yo he visto con estos ojitos que cualquier persona que presente un papelito en una jefatura civil va y le dan una declaración de únicos y universales herederos y eso no es así. Por eso quería, qué bueno que tú me lo dijiste, te pregunto, cuando a ti te entregan la decisión del tribunal de reconocimiento de únicos y universales herederos, ¿te da a ti el carácter de única y universal heredera? ¿O solo a tus hijos? Solo es un hijo mío y un hijo que él tenía en otra relación. Ok, es que así debe ser y por eso la gente se precipita un poco con las cosas que hace, porque precisamente para que tú seas concubina en derecho, ok, el término común es concubina, pero en derecho, para que se reconozca que tú tienes una unión estable de hecho con el difunto, tú tienes que buscar una sentencia en un tribunal que se llama la mero declarativa de unión estable de hecho, donde efectivamente un tribunal diga, mira, con este papelito de la jefatura civil, con esta partida de nacimiento, con esta foto, con esta declaración de estos testigos, nosotros podemos demostrar que efectivamente nunca formalizamos nuestro matrimonio conforme a la ley venezolana, no obstante, sí tenemos una unión estable de hecho que tiene tantos años. Esa sentencia es la que de manera inmediata te convierte a ti en una mujer con derechos de la comunidad hereditaria y de la comunidad de la unión estable de hecho, ¿ok? Donde independientemente que él hubiese adquirido el crédito a su nombre, si eso se hizo dentro de la unión estable de derecho o de hecho, te corresponde a ti. Entonces, bueno, te diste cuenta en ese momento de que no estabas en la declaración. ¿Y qué hiciste? Exacto, porque como la ayuda nos la dio un sobrino, o sea, un primo de mi esposo, yo me confié. Me confié de que como me estaban pidiendo la unión estable de hecho y todos los requisitos, yo pensaba que era así. O sea, en ningún momento me orientó que había, también viendo su programa fue que yo me di cuenta de que sí había que hacer la mero declarativa. Y ahí es cuando yo llamo a la señora y le digo, pues, o sea, el abogado no hizo los pasos correspondientes y entonces me dejó como que por fuera, pues. O sea, los muchachos los niños eran los herederos y yo quedaba, ellos sí me decían la casa de los muchachos, pero yo decía, bueno, eso, obviamente, yo no, todo lo que esté fuera de la ley, yo me quedo tranquila. Si yo no tengo ningún derecho, yo me quedo tranquila. Pero entonces viendo los programas y viendo todo, hice una en el 2014, Ajá. conseguí hacer una mero declarativa. Ok. Una pregunta, no me has dicho, Sandy, ¿cuánto tiempo tuviste de concubina con él? 9 años. 9 años. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Ya tiene 16 en estos momentos.
Ok, ya tiene 16. O sea que obviamente fue concebida dentro de esa unión. Sí, sí, cuando él murió mi hijo tenía 6 años. Okay. Y ustedes eran una pareja estable, es decir, estaban realmente conviviendo durante ese tiempo, vivían juntos, su familia se conocía, etcétera. Sí, sí, incluso la casa la adquirimos en el 2012, en el mismo año, en marzo, en febrero, perdón, y él fallece, nos mudamos en mayo para la casa, mientras le hacíamos los arreglos y todo, y él fallece en julio, que ya va a Wow. cumplir 9 años. O sea, que él no disfrutó de la casa nada, pues, o sea, casi 2 meses. Claro, es lamentable. Ahora, te pregunto algo. Hiciste la merodeclarativa y lógicamente supongo ya tienes tu merodeclarativa de concubinato. No, ahí está el problema. ¿Qué pasó? Cuando yo introduzco la mero declarativa, pues el abogado la introduce por el Tribunal de Menores, porque hay un menor, pero incluyen al otro menor, que en ese momento era menor, pues el otro muchacho era menor. A él también lo incluyen por el Tribunal de Menores. Cuando nos llaman a la audiencia, ellos no se presentan porque la señora, la mamá de él, estaba fuera de la ciudad, en otro estado. Y entonces ahí es cuando llega el abogado, el abogado defensor hacia ellos, pues. Pues yo Ok. llevé a mi abogado, entonces ellos no se presentaron. Y la juez me dice que, bueno, que lo que ella me dijo a mí fue, el mismo derecho que tienes tú, lo tiene la otra señora, que era la mamá del otro niño. O sea, yo Es me que quedo como que, había dos concubinas. no, e incluso ella ya estaba casada ya con otra persona. Cuando, muchísimo tiempo, ellos se habían separado. O sea, me extraña es la respuesta de la juez en ese tiempo. Ok, pero Y ya yo le va. digo, La respuesta de la juez fue por escrito, o sea, te rechazaron la merodeclarativa de concubinato. no, no, ella no me la rechazó. Ella me dice a mí que los derechos que yo tengo los tiene también la otra señora. Ujú. Entonces yo le digo a ella, o sea, me defendí yo porque el abogado como que no sé, el abogado como que estaba conmigo, pero no sabía qué decir. Entonces yo le dije, pero ¿cómo va a ser si yo tengo mi unión estable de hecho y se supone que yo estoy haciendo esto para eso, precisamente para yo, Para legalizarla, claro. entonces, bueno, yo desistí de la causa. ¿Por qué? Por ese mismo, por lo que ella me dijo, pues por la respuesta que ella me dio, yo desistí de esa causa y entonces después quise hacerlo nuevamente. Es más, incluso hasta los carteles se fijaron y todo, pero no lo retomé. Cuando lo quise retomar, bueno, los abogados que consulté no tenían claramente que era una mero declarativa, pues, o sea, nunca llegué a un abogado que me dijera, mira, sí, vamos a hacer los pasos así. Nunca dieron que era una mero declarativa. Y yo, bueno, yo siempre lo veo en el programa de la doctora Moni. Bueno, hay que decirle a ellos que también lo vean en el programa. Ay, Dios, vamos a ir un momento al receso. Vamos a ir al receso. Tomo café para que se me olvide eso, de que haya alguien que no sepa lo que es una mero declarativa. No puede ser. Y que alguien te diga, no, tú tienes igual derecho que ella. Las dos son concubinas. Vamos al receso. ¿Hay o no las pruebas de que estas personas durante más de 5 años han estado juntos, han convivido, han tenido un hogar común? ¿Sí o no? Sí. ¿Listo? Se ha dicho. Bien, Sendy Cordero está en El Tigre, en Anzoátegui. Ay, por cierto, le mando un beso y un abrazo al doctor Miguel Escala allá en El Tigre. Yo sí tengo ganas de ir al Tigre, chicas, sobre todo porque es que tengo que acomodarme nuevamente mis carillas que me hizo el doctor Miguel Escala, que es fabuloso médico odontólogo estético allá en El Tigre. Pero bueno, retomando tu caso, tienes una unión estable de hecho con un señor durante más de 9 años, compran una casa estando en la unión estable de hecho, además tenías un hijo con él, de 9 años para el momento en el que él fallece. Lamentablemente él fallece en el año 2012. Tú haces una mero declarativa o haces una declaración de únicos universales herederos, obviamente te van a dejar fuera porque yo como tribunal no puedo declararte a ti como heredera hasta tanto otro tribunal no te declare como concubina. De hecho, ahora voy a hablar de una sentencia reciente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con relación a las concubinas. Entonces, efectivamente, y te doy gracias por reconocer que este programa les da herramientas a todo el mundo, salgan o no salgan en pantalla, nos digan o no nos digan, les da herramientas a la gente para entender
qué hacer en la protección de sus derechos. Y efectivamente te das cuenta que tú tienes que hacer una mero declarativa para que se reconozca tus derechos patrimoniales, tanto como heredera como parte de los bienes que se hicieron dentro de esa comunidad, producto de la unión estable de hechos, es decir, del concubinato. Vas a una audiencia, fijas carteles y todo, y la juez como que te dice que la otra persona se va a oponer o realmente se opuso la otra persona. No, porque la otra persona nunca se presentó en el tribunal porque ella no estaba en la ciudad, pero yo hice contacto luego con ella dijo que ella no quería saber nada de eso. Ok, pero ¿por qué la juez te dice que hay otra que tiene igual derecho si es que nadie mencionó a la otra? Eso no lo tengo claro. En realidad no sé qué pasó allí, si es porque conocí al abogado anterior y quería que yo manejara el caso. Es lo que yo, o no leyó el documento donde salía que yo también fuera su cónyuge, la que solicitó. Ellos me colocaron en el expediente, en el documento, que yo estaba solicitando Claro. el único heredero. Pero él sabía que el primer paso era lo de la merodeclarativa. Pero él pasó eso por encima. Claro, pero la supuesta juez que te dice en la merodeclarativa, ella tiene igual derecho que tú, fue en la merodeclarativa. En esa audiencia, en ese firma. Y allí fue un defensor de quién, del otro muchacho. Un defensor de la defensoría, pues. Estaba un abogado de la defensoría, como él era menor de edad, entonces él estaba allí, estaba el abogado con quien yo fui, y el menor, en este caso mi hijo, que quedó allí, pues también, que yo lo llevé, pues. Claro, pero es que sigo sin comprender, porque además a todas estas tú desistes, o sea, como que abandonaste el procedimiento. Pero por escrito. Bueno, el abogado lo hizo por escrito también, pues, porque él me dijo a mí. ¿Qué pusiste en el desistimiento? Me imagino, supongo que colocaron que desistías del procedimiento, más no del derecho, ¿no? Dice, a fin de solicitar el desistimiento de la causa que cursa por este tribunal, seguida del número relacionada con la acción merodeclarativa, en virtud que la otra ciudadana, en representación de su menor hijo o adolescente, el nombre del otro niño, no pernota con frecuencia en la zona y por consiguiente no ha podido ser notificada ni llevar a cabo la audiencia, venciéndose el plazo, por el cual mi persona solicita acción merodeclarativa para fines legales pertinentes. De igual manera solicito que este digno tribunal me sean devueltos los documentos originales, o sea que ya yo había consignado para ese... Sí, pero a mí me parece, bueno, salvo mejor criterio de quien lo hizo, a mí me parece que tú no puedes desistir de una acción a la que tienes total derecho, ¿no? Fíjate algo que es bien interesante. Si la otra parte no acudió, y voy a explicar esto porque pareciera que se va a confundir, no es que se esté citando a otra mujer porque ella tenga derecho, sino que cuando hay una merodeclarativa que busca configurar efectivamente que hubo una unión estable de hecho y la otra persona se murió, el tribunal a quién cita, porque es que no puede citar al occiso, al difunto, no lo puede citar, cita a sus herederos. ¿Quiénes son sus herederos? Los que efectivamente tienen un vínculo consanguíneo o tienen un vínculo afín con este sujeto. ¿A quiénes tienen que citar? Efectivamente, tu hijo lo estás representando tú porque es parte de tus pruebas de que efectivamente había una unión estable de hecho y tienen que citar al otro heredero. El otro heredero, como también era menor de edad en el momento, efectivamente citan a su representante legal, que es su mamá, porque su papá se murió. Pero no la están citando como la otra mujer, la citan porque tu demanda es contra la sucesión del señor fulano de tal, tienes que demandar a la sucesión, por eso se cita a los hijos. Entonces, lejos de desistir, es que nunca debió desistir. ¿Qué debió hacer tu abogado? Mira, ellos no se presentaron, se libraron los carteles, no quisieron venir o no están interesados, nómbrales un defensor público, sí, que es un defensor ad litem, para que el defensor ad litem conteste esta demanda. ¿Qué se prueba en una demanda de concubinato? En una demanda de concubinato se prueba algo muy sencillo. Esta señora estuvo o no estuvo unida con este señor.
No, mira, sí estuvo. ¿Por qué? Mira, aquí están los testigos, aquí está la copia del pasaporte, aquí están las fotos juntos, aquí está este muchachito que nació durante este tiempo que yo te estoy diciendo tengo una unión estable con él, aquí está mi mamá, mi papá, mis vecinos, aquí está la constancia de residencia, todas las pruebas que uno coloca en una mero declarativa. Luego el tribunal dice, ok, ¿cuánto tiempo tienes en estas personas juntas? El tiempo que tú demuestres. Si el señor estaba casado, obviamente no hay concubinato. Si tú hubieses estado casada, no había concubinato. Si alguien llega y dice, eso es mentira, porque mira, yo tengo una unión estable de hecho con este señor antes que esta señora, a caramba. Ahí entonces tendríamos que haber ido a un conflicto. Pero en definitiva es demasiado fácil. ¿Hay o no las pruebas de que estas personas durante más de 5 años han estado juntos, han convivido, han tenido un hogar común? ¿Sí o no? Sí. Listo. El tribunal lo que hace es darte una declaración formal a través de una sentencia donde tú adquieres legalmente el estatus de concubina. Y ya. No debió desistir, él debió decir, bueno, si esto no se presenta un problema de ellos, dale, sigue con tu procedimiento, ¿ok? Ahora bien, ¿tenemos que ir al receso? Sí, vamos a ir al receso. Y digo lo que viene, porque aun cuando desististe del procedimiento, no desististe del derecho, ¿sí? Son dos cosas distintas. A eso me voy a referir al regreso del receso. Porque recuerden que la unión estable de hecho y los derechos de la concubina y el concubino equiparados a los derechos del cónyuge o la cónyuge, los concubinos tienen los mismos derechos idénticos a los esposos, se ha dicho. Bien, Sandy Cordero, yo hablaba y especificaba la diferencia de desistir de un procedimiento a desistir de un derecho, por eso siempre los abogados tienen que acostumbrarse a puntualizar en sus escritos las razones del desistimiento, para que siempre quede claro, yo desisto de este procedimiento, pero no estoy desistiendo de mi derecho, ¿sí? ¿Qué significa eso? Tú nunca desististe de tu intención de que se te considerara concubina. Eso es muy importante. ¿Por qué razón? Está bien, yo dejo este procedimiento hasta acá por cualquier razón, pero luego tengo derecho a iniciarlo nuevamente, que es lo que debemos hacer en este momento. Hay que obligatoriamente hacerte concubina por un tribunal, porque entonces al ser concubina, tú tienes el 50% de esa casa y el otro 50% se divide entre 3. Tu hijo, el hijo de la otra señora, que es hijo de tu ex concubino, y tú que entras como heredera, como si fueras una hija más. Porque para eso es que te tienes que hacer concubina. Te pregunto algo, ¿tú vives en la casa? Sí, bueno, actualmente estoy con mi mamá, pero siempre estoy allá, pues, porque con la cuestión que me queda lejos el transporte, estoy más aquí con mi mamá. Sí, pero mosca con eso, no vaya a ser que el día de mañana llegues y te encuentres una gente metida en la casa. No, pero sí estoy allá, pues, o sea, que más que todo porque mi mamá quedó sola y enferma, entonces yo iba todos los días cuando teníamos vehículos, pero se me hace un poquito difícil por el transporte, pero sí estoy en la casa, yo tengo todas mis cosas allí, todo. Bueno, por lo menos no hay duda de que tú estás en posesión del inmueble, ¿ok? Lo que significa que todavía tienes tiempo de arreglar las cosas conforme a lo que corresponde jurídicamente. Efectivamente hay que intentar una mero declarativa con todas las condiciones, se cita a la sucesión, si ellos no van, el procedimiento sigue, lo lógico sería que ellos fueran y dijeran, mira, sí, yo reconozco que esta señora ha sido concubina de este señor, porque no hay conflicto, es decir, tú no tienes una contraparte que vaya a alegar un mejor derecho que tú. ¿Me explico? Es decir, yo tengo un derecho preexistente, o mira, te sale alguien y dice, no, mira, tú no puedes ser concubina, pues yo soy la esposa. ¡Ah, caramba! Eso cambiaría el panorama. Pero de resto, no hay un conflicto, porque fíjate que además estás en posesión de la casa. Más bien, al otro heredero le conviene que quede claro cuáles son tus derechos y cuáles son los derechos de él, para que en algún momento dado negocien con la parte que a él le corresponde. Porque lógicamente, tú quedas con tu porcentaje como concubina, cuando se haga la mero declarativa, tú quedas con el porcentaje como heredera y adicional a eso el porcentaje de heredero de tu hijo. Es decir, ustedes son los mayoritarios con relación al otro hijo. Y simplemente con todo respeto y con todo el cumplimiento de la ley, como tú bien lo decías, se le entrega la parte que a él le corresponde y ya, nos quitamos ese problema de encima. Todo tiene que ser por tribunales del OMNA, efectivamente, porque todavía, tu hijo tiene 16 ahora, ¿sí? Sí, ya el otro niño es mayor de edad. No importa, siempre jala la jurisdicción, la minoría de edad.
tu hijo todavía es un adolescente y por lo tanto esto debe ir a un tribunal del OMNA, ¿ok? Si no, no debería ser más complicado. Posterior a eso se haría la declaración ante el CENIAT. Ya tiene 9 años que falleció tu concubino, mientras que logras la mero declarativa, no la logras, haces la declaración ante el CENIAT, va a prescribir la multa, ¿sí?, que te correspondería y haces tu declaración en el CENIAT con tu carácter de concubino. Yo les mencioné, y lo voy a precisar ahora, que recientemente, hace un mes aproximadamente, un poquito más, el TCJ puntualizó una vez más, porque recuerden que la unión estable de hecho y los derechos de la concubina y el concubino, equiparados a los derechos del cónyuge o la cónyuge, es decir, a los esposos, los hizo una sentencia en el año 2005, si no me equivoco, de la Sala Constitucional, ponencia del magistrado Cabrera, donde dijo, los concubinos tienen los mismos derechos idénticos a los esposos. A partir de ahí, ya nadie quedó con ninguna duda, que igual que 50-50 en matrimonio, 50 y 50 en concubinato, ¿sí? Lo que había como una confusión, que no era tal confusión, sino que volvemos a lo mismo, todo el mundo interpreta como le da la gana la norma, porque a mí, desde el año 2005, me quedó claro que si tienes derechos de cónyuge, tienes los mismos derechos de heredero, pero bueno, recientemente salió una sentencia que ratifica que en la unión estable de hecho hay derechos hereditarios, exactamente igual que de los cónyuges. No era necesario puntualizar, pero ya lo puntualizó. Eso no quiere decir que no existía, pero siempre hay que recurrir a la mero declarativa de concubinato, que es lo único que realmente te va a dar el estatus real de adquirir los derechos que la Sala Constitucional ha dicho le corresponden a los concubinos, ¿ok? Es decir, que en tu caso, más aún con esta sentencia reciente de la Sala Constitucional, no hay duda que te corresponde ser heredera de esos bienes que se hicieron durante la unión estable de hecho entre ustedes. Vamos a enviarle el caso a la doctora Nitsi, que está en el Tigre, yo estoy segura que ella sabe lo que es una mero declarativa, para que presente la acción y podamos acomodar lo que corresponde. ¿Está bien? Ok. Vale, acepto la solicitud. Gracias. Bueno, ¿por qué no se casan todos? Cásense. Es lo mismo, porque igualito ahorita es lo mismo hacerse la mero declarativa, igualito para separarse tienen que participarlo al registro civil. Ya eso era antes, cuando la gente no tenía los mismos derechos, que se hacía lo del tema del concubinato. Una vez que tienes los mismos derechos, te va a costar lo mismo ser concubino o ser esposo. Así que cásense por la ley de Dios, cásense por la ley de los hombres, cásense por todos lados, porque ya no hay diferencia. Si se van a separar, se separan y punto. No hay rollo con eso. Más rollo es ahorita estas cosas del concubinato. Y óiganme algo los que son concubinos, mientras estén vivos, todos los bienes, todos, a nombre de los dos, aunque no sean esposos. Mi amor, te quiero y te amo y te adoro. Vamos a pedir un crédito, los dos. Vamos a pedir un préstamo, los dos. Vamos a comprar un carro, los dos. Para que después no estemos con estos rollos de me separé, la casa está a nombre de él solamente o solamente a nombre de ella. Ayúdennos a los abogados a hacer las cosas más fáciles. Me despido. Será hasta un próximo, se ha dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Gracias.